Sigmund Freud nació en 1856 en Moravia. A los 4 años se mudó con su familia a Viena. A los 12 ya hablaba 6 idiomas y a los 17 ingresa a la Facultad de Medicina. En 1885 trabajó como interno en el Hospital de Viena. Su especialidad eran las enfermedades nerviosas y la enfermedad mental. Estudió con Charcot, quien utilizaba la hipnosis. De allí parte de la base que las enfermedades pueden ser causadas por ideas. En 1886 abrió su propio consultorio para intentar curar la neurosis y desarrollar el concepto de inconsciente. Utilizaba diversos métodos, pero el más efectivo fue la cura de charlas, intentando descubrir la razón de la histeria, llegando a la conclusión que toda histeria radica en una experiencia sexual temprana. En 1890, el método de asociación libre le dio la fama, y a sus 40 años de edad se autoanalizó e interpretó su propio inconsciente. Freud se curó a sí mismo de su fobia a viajar, pero nunca logró dejar su adicción por el tabaco. Profundizó sus estudios en las teorías sexuales y acerca del complejo de Edipo, lo que le dio mala reputación. En 1900, las ideas tomaron forma de una nueva ciencia, el psicoanálisis, y en 1902 reunió seguidores, llamándose así la Sociedad de los Miércoles. En 1909 recibió el doctorado honoris causa. Durante la Primera Guerra Mundial, sus 3 hijos fueron alistados en el ejército, lo que lo llevó a desarrollar la teoría de Eros y Tánatos, sobre los impulsos agresivos y destructivos y los impulsos de amor y vida. En 1923 desarrolló cáncer de boca, recibió 33 cirugías. Su hija Ana era quien lo cuidaba y siguió sus ideas. Ella sería su sucesora en la materia del psicoanálisis. En 1933, durante la Segunda Guerra Mundial, no quería abandonar su ciudad. Cuando tomaron a su hija y la retuvieron durante un día completo, tomó la decisión de viajar a Londres. En 1938, era el judío más protegido por su alto estatus y sus buenas conexiones. En 1939, con 86 años, murió con una dosis letal de morfina. El psicoanálisis nació de una necesidad médica. Freud partió del método patológico incorporando a la psicología el estudio de la personalidad, la motivación y la psicopatología, y reforzó el interés por los aspectos sociales y los aspectos relacionados al desarrollo. El psicoanálisis es un método para indagar procesos anímicos inconscientes, para tratar perturbaciones neuróticas que ofrecen una teoría de la mente, convirtiéndose en una auténtica cosmovisión que pretendió arrojar luz sobre enigmas fundamentales de la vida individual y colectiva. Se ha desarrollado paralelamente con la psicometría y la psiquiatría. En 1964, Bacán concluyó que el psicoanálisis es una teoría de la evolución, de la neurosis de la cultura y del papel de la sexualidad, un arsenal de instrumentos para la interpretación de las producciones de la imaginación humana, un esquema explicativo de las relaciones interpersonales y una filosofía de la religión. El psicoanálisis como un sistema teórico. Freud consideraba el psicoanálisis como una nueva disciplina científica, construida a partir de conocimientos psicológicos, obtenidos mediante un método de investigación de procesos anímicos inasequibles y un método terapéutico. Así constituye la teoría que explica el funcionamiento del aparato psíquico, la cual es consecuente con la observación clínica. Puntos de vista metapsicológicos. Dinámico. La salud mental depende del equilibrio de las fuerzas biológicas y físicas que ejercen presión sobre el individuo. Topográfico. Hay un lugar psíquico donde se centralizan las funciones, el inconsciente, preconsciente y el consciente. Y para completar las insuficiencias de este, el yo y el ello.
Estructural es una descripción de la estructura de la personalidad en capas estratificadas. El ello es el lugar mental que contiene toda la energía psíquica. Define como su núcleo el impulso inmoral y egoísta, regido por el placer y es inconsciente, busca la satisfacción inmediata. El yo controla las percepciones y domina la conducta y el habla. Está en contacto con la realidad interna y externa. Se manifiesta internamente mediante la censura y la represión y externamente mediante los mecanismos de defensa. Intenta conciliar las presiones del ello y las exigencias del superyo. El superyo es una instancia que juzga y critica, se constituye por exigencias y prohibiciones, inhibe o aprueba las decisiones que se toman presionado por el ello y por la realidad externa. Conciencia moral, autoobservación, formación de ideas. Económico. Hipotetiza que los procesos psíquicos se constituyen de energía cuantificable y biológica, que circula, se distribuye y que varía de un individuo a otro, es decir, las pulsiones. Expresiones como "esto es más fuerte que yo" expresan y certifican la presencia de esta fuerza en todo conflicto. Se le llama quantum de efecto o suma de excitación. Las excitaciones del mundo interno se llaman pulsiones, que desde su base biológica se transforman en energía mental dinámica o líbido. Tienen su fuente en la excitación corporal y genera un estado de tensión, una tendencia e impulso de aproximación o evitación. Su meta es calmar el estado de excitación original. En 1905, Freud propone la teoría de las pulsiones sexuales, que son orientadas a la conservación de la especie, y las pulsiones del yo, que son orientadas a la autoconservación. En 1920, después de la guerra, Freud propone la teoría de las pulsiones de vida, eros, que es el sentido platónico del amor, y las pulsiones de muerte, tánatos, que son las pulsiones de destrucción y muerte. Genético. Freud señala épocas y periodos del desarrollo. De este modo, una conducta, un rasgo personal o un síntoma pueden ser interpretados en términos de progresión o regresión genética, debido al predominio de una forma determinada de pulsión, permitiendo establecer etapas del desarrollo de la personalidad: el oral, el sádico, el fálico, donde aparecen el complejo edípico. Principios del funcionamiento mental. Principio de placer-displacer. Toda conducta se origina en un estado de excitación molesta y tiende a disminuir la excitación a fin de disminuir la molestia o generar placer. Puede manifestarse en los sueños y en las fantasías, mediante los que se pueden satisfacer indirectamente deseos no consumados. Principio de la realidad. Acomoda la búsqueda del placer a las condiciones del mundo exterior o a la realidad, permitiendo la aparición del sistema preconsciente-consciente y facilita que la energía pulsionar esté al servicio del yo. Se manifiesta por el desarrollo de las funciones conscientes, la atención, memoria, juicio y la acción adecuada de la realidad o la lógica. Compulsión a la repetición. Se presenta en neuróticos que repiten compulsivamente hechos trágicos de su pasado, con efectos favorables o nocivos. Manifestaciones de la vida psíquica. Freud identificó dos maneras de funcionamiento psíquico: el inconsciente y el consciente. El inconsciente es un modelo dado por los sueños y las alucinaciones. Se rige por el placer y disminuye paulatinamente al crecer. El consciente es la capacidad de contener las emociones y de aplazar las satisfacciones placenteras. Se caracteriza por el proceso preconsciente-consciente
y se rige por el principio de la realidad.